Bueno, gracias Miguel, gracias a todos también. Quiero hablar de dos o tres cosas. Una es de que borramos la RAID, de almacenar performance, de traerlas al presente y también de cuál es la naturaleza de mi trabajo. Todo lo que brilla va a ser una especie de collage. Todo lo que brilla debe ser observado, dijo el astrónomo William Herschel, descubridor de Urano. Se refería a los cuerpos celestes, pero me gustaría ampliar el significado para su uso. Según mi análisis, se ha vuelto muy importante para ti notar, observar y pensar en cualquier cosa que brille. Así empezaba mi horóscopo de aquella semana, el de Rob en el Village Voice. Cualquier cosa que brilla debe ser observada. En el New York Times, un artículo hablaba de la decadencia del material digital, nacido digital. En última instancia, un cúmulo de ceros y unos, decía. ¿Cómo almacenar, preservar y hacer accesible un material que se degrada a una velocidad alarmante y a cuyo acceso, discriminación y preservación está resultando complejo? Sobre todo cuando la única experiencia para ellos está en mano de los órganos de cumplimiento de la ley. En un futuro de ciencia ficción en el que una catástrofe nos llevara a la destrucción de los archivos y de su tecnología, la nuestra sería una civilización un poco al estilo de las civilizaciones prehistóricas, de la que no quedaría rastro. Las antiguas civilizaciones, aztecas, egipcias, darían mejor cuenta de sí. ¿Por qué hablar de material digital? Porque cada día está más cerca de la desaparición, no solo por su fragilidad, sino por saturación. Cada día parece estar más cerca del registro oral. Hay algo que me atrae de todo ello en relación a la naturaleza del documento. Un documento tan frágil que está efectivamente al borde de la desaparición o de la ineficiencia. Cuando hablamos de la performance como una forma de arte cuya cualidad es la tendencia a la desaparición, no puedo sino reflexionar sobre la relativa inmanencia de los registros. Esto es un fragmento de un blog que tuve en el 2009 para la revista CEAR en Artelecu. Venía a hablar de la naturaleza de la performance y realmente me interesaba la cuestión de cómo a lo largo de una carrera que no es tan extensa, 30 años, que bueno, he visto pues cómo Internet ha pasado a formar parte de nuestras vidas, cómo de no tener un ordenador he pasado a tenerlo, cómo he pasado de todo el material analógico al material digital y cómo este se ha ido degradando. Hace más de un año un amigo y yo nos las apañamos para apretar el botón rojo y así borrar de un solo golpe mi RAID, un disco duro externo, duplicado, en espejo, donde yo almacenaba todo el archivo de mi obra. 30 años. No tenía copia de seguridad. Hace más de un año, también, un conocido museo me pidió comprar Oceánica, la performance, el protocolo de la misma, que permitiría su supervivencia, su resurrección cada cierto tiempo, su actualización más allá de la mía propia. Hay varias cosas. Primero, la cuestión de la RAID. La RAID es un disco duro doble, en espejo, donde he ido digitalizando y guardando todo a lo largo del tiempo. Como está espejado, como son dos discos duros, yo creía que aquello tenía una cierta seguridad. Claro, cuando le das a un botoncito que diga formatear, pues formateas todo. Hemos recuperado gran parte de ese material, pero en la recuperación
En la recuperación la hemos hecho, o sea, lo que recibes es, imagínate que tú tienes una carpeta donde ponga Oceánica, 4 vídeos distintos, 350 fotografías, diferentes archivos de texto, etcétera, ¿no? Todo ello perfectamente nombrado. Bueno, perfectamente nombrado es mentira, porque yo tengo la capacidad de nombrar de muchas maneras distintas el mismo trabajo en el mismo ordenador para ir saturándolo muy rápidamente, pero por lo menos es reconocible. Ahora todo se llama B57894X2.doc, por ejemplo, 300 iguales. Con lo cual, realmente no tengo acceso al archivo y tengo que volver a recuperarlo, digamos, ir renombrando todo, etcétera, etcétera. Está ahí, ¿no? Salvo si, obviamente, pues este par de discos, bueno, los discos duros han ido creciendo en mi casa y ahora pues son como lechugas que tuviera yo. Tengo muchos discos duros que no sé lo que tengo, porque soy una persona desorganizada. Como yo, la mayor parte de los artistas contemporáneos, y esto quiere decir que la mayor parte de nuestros documentos y de todos nuestros archivos, pues se va a ir a la basura, básicamente. ¿Me preocupa esto? Me preocupa en parte. Me preocupa porque me doy cuenta de que realmente, pero por un lado la saturación que hay es extraordinaria, o sea, ya te da igual ver imágenes porque ya nada te dice nada. Pero, por otro lado, realmente refiriéndome a mi propio trabajo, ¿no? Me doy cuenta de que el sistema del arte es un sistema pues es un sistema duro y es un sistema que te permite sobrevivir, digamos, en los márgenes, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Dando clases, haciendo cosas que pertenecen a la periferia, de manera que normalmente nosotros no tenemos, cuando digo nosotros quiero decir nosotras, todos las artistas, los artistas en general, no tenemos la capacidad de enfrentarnos a nuestra producción y de guardarla, de cuidarla, de almacenarla, de ocuparnos de ella de ninguna manera. De tal forma que realmente pues esta se va deteriorando y a veces pues te encuentras con situaciones pues que cuando te empiezan a comprar, que ya es cuando eres un poco más mayor, ¿no? Pues te encuentras con, por ejemplo, me compraron Red Light, que es uno de mis primeros vídeos. Cuando fui a buscar la cinta, ¿no? Como es el primero de todo, la primera grabación de la cinta y el principio de una cinta, cualquiera que sea medianamente profesional, pues igual sabe que tiene que dejar que no tal, ¿no? Pues que pase un poquito, ¿no? Pues yo no lo hice y estaba realmente deteriorado, con lo cual tuvimos que restaurarlo. Y es algo que me da pena por mi propio trabajo, me da pena por el trabajo de la gente en general. Pero me doy cuenta de que mis dibujos es más fácil que sobrevivan, o los dibujos de mi padre, que acabo de recuperar, que todo este material digital que tengo. Por otro lado, o ni siquiera digital, o sea, cintas de minidisc. ¿Quién tiene hoy en día un minidisc para recuperar mis primeras grabaciones en voz? Bueno, pues el otro día encontré uno, menos mal, ¿no? Y pude regrabar las cosas. Este tipo de lugares en las universidades que se enfrentan al ordenador, el artículo del Village Voice, del New York Times iba por ahí. Se llaman laboratorios forenses, donde tienen muchos ordenadores, etcétera, y dispositivos que son capaces de leer y de recuperar, en aquel caso, todo el material de un escritor que había muerto, ¿no? Y cuyos ordenadores y discos duros y demás estaban completamente fuera de su tiempo, digamos, de aquel tiempo. Pero vamos, que esto me pasa a mí. Luego la cuestión de la oralidad me gusta. La performance propiamente es una práctica que tiende a la desaparición. La oralidad también como materia, como material, desaparece en el momento en el que lo vas diciendo. Solamente está almacenada ligeramente en la memoria
que estáis pues, recibiendo ahora mismo de lo que estoy diciendo y de la que recordaréis algunas cosas, ¿no? No en vano, las primeras cosas estaban escritas en verso para poder ser recordadas, ¿no? Y no tiene nada que ver con ser capaces de escribirlas en un texto, en un papel, ¿no? De la misma forma, una performance de alguna forma pasa delante de ti en el tiempo y desaparece, ¿no? Y no tienes a nada a lo que agarrarte, más que los registros. Yo empecé a trabajar en los 80, plena posmodernidad, de manera que lo que me interesaba, puesto que nada era, digamos, el acceso, la pulsión a la realidad, de alguna forma estaba completamente demonizada, ¿no? Y todo era lenguaje, me interesaban los registros, o sea, lo que un suceso performativo dejaba, digamos, el rastro que dejaba, ¿no? Entonces hay algo que me interesa de la comparación entre el material digital y la oralidad. Hay algo que me interesa porque realmente veo que lo veo en mí y lo veo en muchas compañeras y compañeros, realmente está desapareciendo. ¿Me puedes poner el vídeo? Le doy yo.
Esto se llama Oceánica. Es una performance que realizo con mi hija normalmente. Lo que hacemos básicamente es simplemente respirar. Es un tipo de respiración que se utiliza en yoga, por ejemplo, pero bueno, a mí lo que me interesa, yo soy instructora de yoga también, lo que me interesa es la figuración que produce. Me interesa la figuración del mar, ¿no? Cómo representas el mar mediante el sonido de la respiración. Me interesa también que normalmente tú eres capaz de reconocer la respiración de una persona que conoces, ¿no? De tu compañera o de tu compañero o de tu hijo. Eres capaz, porque lleva implícita la voz, lleva implícita de alguna manera la subjetividad. Respiramos de maneras muy distintas. Yo tengo la voz mucho más grave y demás, pero realmente me interesa esa cuestión. Y esta fue la performance que querían comprarme. Vi la exposición retrospectiva de Trisha Brown en el New Museum cuando estaba en Broadway, nada más llegar a Nueva York. Trisha Brown es una coreógrafa, bailarina, performer muy importante y que me ha influido a mí, a Sergio también, a una generación de artistas, y tuve la fortuna de poder ver, digamos, sus performances, una detrás de otra, en diferentes días, ¿no? En aquel lugar. De manera que lo que me sucedió fue que, por un lado, se me quitaron las tonterías de pensar una performance es una cosa que tú puedes ver, no sé, de aquella manera, en esta situación tan extraordinaria que se da fuera de lugar y en la estratosfera, sino que puede darse perfectamente en un museo, y a mí me ha cambiado. Ha sido realmente extraordinario porque es muy distinto. Es muy distinto. O sea, que tengáis esto. La piel, la carne, la voz. Que os mire directamente uno a otro. No tiene nada que ver con esto. Yo había visto muchos vídeos de Trisha Brown, todos posiblemente, pero nunca había visto una actuación. De manera que hace unos años, cuando el MACBA me propuso hacer una retrospectiva de muchísimos de mis trabajos performativos, lo que parecía ser una cosa un poco como diría desde el purismo que no, porque le eliminas, digamos, como el lugar extraordinario. Yo recordé aquel momento de ver el trabajo de Trisha Brown y dije que sí. Y me alegro mucho de haberlo hecho. Tiene sentido la repetición. Lo que sucedió fue que querían comprarme este trabajo, y primero de todo tenía yo que pensar si tenía sentido que yo vendiera esto a un museo, el protocolo de esta performance, porque una cosa es comprar un vídeo. Esto no es un vídeo propiamente, esto es un documento. Documenta un momento determinado. Una performance que sucedió en Tabacalera, de la que me interesaba el momento físico de mi hija, que no era una adulta todavía, pero casi lo era. Me interesaba que fuera una maternidad. No es la primera vez que intento representar como el paso del tiempo, el paso de alguna forma de la vida de un lado a otro y demás, ¿no? Así que voy a hablar de performance. Y como diría Virginia Woolf, os pido que imaginéis una prueba, otra cosa no. ¿Qué es lo que sucede en una performance? En esta performance hay un cuerpo situado a una distancia determinada. El cuerpo respira. Junto a él, otro cuerpo. Espera. El cuerpo tiene un micrófono en las manos y lo mueve entre los dedos. Las manos le tiemblan. ¿O no? El cuerpo está de pie, un cuerpo de pie,
una persona frente a ti, la configuración más básica de un cuerpo frente a una audiencia. Por ejemplo, en la Versolaritza, por ejemplo, en el stand-up comedian, tantas cosas. El cuerpo está vestido de una determinada manera, representa un género, utiliza un tono de voz, un acento, tiene una altura, una edad, y todo, absolutamente todo lo que sucede significa. Y nosotros, la audiencia, somos capaces de leer todo esto que está sucediendo, de interpretarlo. Entendemos lo que sucede porque lo interpretamos, por ejemplo, como una performance, o lo que es lo mismo, una acción en un espacio escénico. Un marco que todo lo que toca lo convierte en lenguaje. Un tipo de lenguaje situado en lo que se ha acordado de llamar arte. Estamos pues ligados al enorme edificio del arte contemporáneo. Cuando me pidieron que si podía vender esta performance, tuve que plantearme qué significaba aquello. Así que os pido que imaginéis una prueba, otra cosa no. Froga bat besterik ez. Inauguré en Barcelona hace un par de años una exposición con este título. Era el Gallery Weekend, la semana de las galerías. Aunque por alguna razón que no voy a analizar mantienen el nombre en inglés. Una prueba, otra cosa no, es una extraña traducción de Froga bat besterik ez, que más sencillamente podría traducirse como una prueba nada más o solo una prueba. Y es una traducción mía, que me resulta extraña y de la que no tengo memoria. Es una referencia al título de una pieza de Azucena Vieites, llamada así a su vez en referencia a otra pieza de otra compañera, Coro Lizarreta Jaca, cuyo título en euskera maltraduje voluntariamente. El dibujo de Azucena Vieites es del año 89 o 90. Estábamos en la facultad. La pieza de Coro Lizarreta es aún anterior. Empezaré por decir que la bola del mundo que cuelga de las orejas de la mujer del dibujo, un autorretrato de Azucena, la rehice en mi pelo unos meses más tarde. Es de los primeros trabajos míos que miro como arte, aún en la facultad. Es una cadena de afectos humanos y plásticos en el tiempo, una invocación, una reivindicación. ¿De cuántas maneras podemos decir la misma cosa? ¿Cuáles son las pequeñas diferencias en la articulación de lo mismo? Hablo a menudo de mi trabajo y tiendo a repetirme. Hay obviamente pequeñas diferencias que son esenciales en ese hablar de lo mismo. Y esto que voy a leeros... Ay, sé hacerlo mal. Ok. Es una crónica de lo sucedido y no sé si será verdad. Empezaré por el final. Tras la inauguración y la performance, había una cena informal. En el edificio, unos pinchos a lo largo de 3 pisos, en 3 galerías. Empezamos por el último piso e íbamos bajando. Primer plato, segundo plato y postre. Estuve hablando con unos coleccionistas de performance que me presentó un amigo y que habían venido a ver la performance empujados por él, Jordanis Kerenidis y Pier Giorgio Pepe. Fue muy agradable, sobre todo por el sincero interés que manifestaran y me hicieron preguntas. En el futuro, que es sinónimo de cuando te mueras, ¿qué pasará con tus performances? ¿Mueren contigo? Si alguien en un museo colecciona tus performances, ¿qué colecciona? Esta performance que hemos visto, ¿la tienes que hacer tú o la puede hacer otra persona? Si la hace otra persona, ¿cualquiera puede hacerla? ¿Cómo la hace? Es decir, sus preguntas iban dirigidas a establecer la naturaleza de mi trabajo performativo. La performance. 2. En el espacio hay una escultura de madera clara, grande, formada por 2 piezas idénticas, unos textos en la pared, un micrófono en un pie. Una línea de altavoces recorre en un arco la galería diagonalmente. Es Hospitalet de Llobregat. Es sábado, 12 de octubre, 6 de la tarde. Llego en taxi, tarde.
Pago al taxista hablando con John Miquel por teléfono y no consigo despedirme y colgarle. Entro. El espacio está lleno de gente. Hay mucho ruido y pienso que no voy a poder acercarme a los textos que están en la pared. Pero milagrosamente la gente se aparta. Voy directa al micro y lo cojo, me acerco a la pared del fondo. Hay unos textos con unos papeles en la pared. Los leo. Es el título. Una prueba, otra cosa no. Una cosa, otra prueba no. Prueba una, otra cosa no. Otra cosa, una prueba no. No una prueba, otra cosa. Estoy de espaldas al público, de cara a la pared. Leo las 120 posibilidades de organización de esas 5 palabras de arriba abajo y después de abajo arriba. La segunda vez solo las frases que tienen sentido. Tomo esta decisión sobre qué tiene sentido o no en directo. Sé que estoy de espaldas, sé que hay silencios, porque estoy pensando. Sé que la gente está muy cerca. Pienso si soy capaz de sostener esto que está pasando de espaldas, de cara a la pared, en esta esquina. Y esto es la materialidad. Esas palabras en la pared, el saber que estás de espaldas, el tono que estás utilizando, el entender si estás sosteniendo o no algo. Termino y voy al frente, al lado de la escultura en la pared hay otros papeles más pequeños. Los leo también. Son un sueño, junto a ellos un dibujo. Lo muestro. Así. Lo señalo con la mano. No me gusta el gesto. Lo repito. Tampoco me gusta. Lo vuelvo a repetir. No, parece que no consigo el gesto apropiado. No quiero repetir el gesto más, no quiero que el suceso sea este, porque este sería el suceso. Así que me detengo. Sé que estoy de espaldas. Sé que he girado el cuerpo. Sé que he mirado a la audiencia. Sé que he extendido la mano, el brazo. Sé que lo he hecho 3 veces, o han sido 4. Me acerco al pie con el micro y lo he insertado sobre la escultura y 2 folios más. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias en la articulación de lo mismo? 2 textos de 108 palabras y 82 palabras, un tercero de 5. Volé de Nueva York a Bilbao el 4 de septiembre. El 10 o 12 de septiembre soñé con una escultura. Escribí el sueño en un cuaderno que perdí casi inmediatamente y no conseguía encontrar. Así que volví a escribirlo, esta vez en mi ordenador. Encontré el cuaderno. Tenía 2 versiones del mismo sueño. Tenía también cierto pudor a construir aquel objeto con el que había soñado, por el tamaño y porque no terminaba de entenderlo. Decidí construir el objeto, porque solo en la experiencia real puedes ver, entender o experimentar en ambos sentidos, de prueba y de experiencia. Decidí titularlo Una prueba, otra cosa no. Lo pensé por amor, por invocar a Azucena y también por literalidad. Solo una prueba. Lo que sucedió. Volvemos a las preguntas. ¿La escultura está ligada a los textos del sueño o son independientes? ¿Y la performance? ¿Los vas a exponer siempre juntos? Tras la performance, la escultura quedó pegada a esta, la performance a la escultura, todo ello en los textos. No se pueden despegar, desligar, porque ha sucedido. Un hecho no puede deshacerse. Pero no se necesitan los unos a los otros ya más. No necesitan estar juntos, porque están los unos en los otros implícitos. Había sido como una boda. En el instituto no me gustaba leer a Shakespeare. Me parecía arduo y complicado. No me producía placer. Un día me puse a hojear en una librería una versión de Macbeth, la versión rítmica de Agustín García Calvo. Y fue un encuentro extraordinario. Me di cuenta de mi distancia con la lengua, y no solo con el idioma, con el tiempo del idioma, con el ritmo, con las palabras, ahogadas en las traducciones por su afán de literalidad con el original. Ese original situado en su tiempo y en un espacio determinados que no es este.
Agustín García Calvo lo había traído hasta mí en el tiempo a Shakespeare. El libro estaba vivo otra vez. He leído con mucho placer a Ceami sus tratados sobre teatro no, pero nunca he visto teatro no en vivo. Solo lo he visto en pantalla. El teatro no es una forma teatral japonesa que se conformó en el siglo XIV. Ceami la articuló junto a su padre. Articula danza y canto ritual, máscaras, etc. Pero hace un par de años encontré en Kinokuniya un libro con varias obras de teatro no de Mishima. Las escribió entre 1950 y 55. Son unos textos teatrales extraordinarios y son una actualización. ¿Qué es el teatro no? ¿O qué es la performance? ¿O qué es una escultura policromada? ¿Qué es el teatro no ahora? Hay dos maneras de acercarse al pasado y también a lo que ha pasado. Una, mantenerlo fiel al original, y otra, actualizarlo, traerlo al presente. Os voy a contar una historia. Un jardinero se enamora de la princesa de palacio, pero ella, que es muy hermosa, es vanidosa y ni siquiera repara en el jardinero. Este, tras los intentos infructuosos, vanos de llamar la atención de su amada, se suicida. Y su fantasma vuelve cada noche a tratar de llamar la atención de la princesa, tocando un tambor de Damasco. La princesa, angustiada, muere. Un bedel se enamora de una oficinista, una chica hermosa y vana que trabaja en su oficina. Ella le ignora completamente y él se suicida. Igual que nuestro jardinero, vuelve cada noche a tratar de llamar la atención de su amada. Cada noche lo intenta tocando un tambor, pero extrañamente ella duerme plácida, sorda al tambor que el fantasma del bedel toca cada noche, condenado a seguir tocando por toda la eternidad, sin que nadie le escuche. La primera versión es un clásico de No, el tambor de Damasco. La segunda es la versión actualizada del clásico, de Mishima. Me gustan ambas. La actualización, la invocación de Mishima a la tradición teatral no es gratuita, contiene todo en sí misma. Voy a poner algunas piezas de mi trabajo de una manera un poco rápida porque ya veo que queda muy poco tiempo. Un poco simplemente para que veamos la naturaleza del mismo. Esto es del 92. Hay una versión anterior que es del 91. Y lo que quedan son unas fotografías que están en este museo y en algún, no sé si en algún sitio más. La cuestión es que hace poco, después de la desaparición de mi RAID y de todo el material digital, he ido sobre el material. Estos son negativos normales. Bueno, normales, ya no son normales, precisamente. De hecho, huelen a vinagre y acabo de descubrir que eso significa que se están deteriorando. Bueno, también lo que he descubierto es que me faltan unos cuantos. Estoy trabajando en Bulegua, abriendo parte de mi archivo para ver qué ha pasado, por lo menos con algunos de los trabajos más significativos. Y lo que me estoy encontrando es que, primero, que de estas hay no sé cuántas fotografías, pero imagínate, 1, 2, 40, 80, pues como unas 150, de las cuales faltan 30 seguro. Para mí eso es una catástrofe. Este es otro trabajo de la época también, que también es lo mismo. También decir que de este primer trabajo, por ejemplo, la primera versión, ni siquiera se han ampliado las fotos. Y son preciosas, están muy bien. Es una versión anterior mucho más precaria y realmente es un trabajo que me interesa. Es el primer trabajo que yo considero arte de alguna manera dentro de mi propio trabajo. Pero ni siquiera han tenido como un lugar, porque el sistema del arte funciona de esta manera. O sea, simplemente da visibilidad a unas cosas pequeñas y a otras no. Y luego pues tenemos que estar pues rebuscando y recuperando otras cosas. Este es el vídeo, Red Light, que de alguna forma lo que hice fue
restaurar la primera parte del vídeo, del cual he encontrado pues, la cinta original que me ha permitido ver todo el resto del material. Saltando en el estudio de Marta, son fotografías, no sé cuántas, 100 y pico fotografías, de las cuales se ampliaron 5, que están en el FRAC de Potier-Sharon, junto al vídeo también de Red Tide. Estos trabajos se preguntan sobre la naturaleza del documento. Voy a hablarlos porque a veces es como que no nos damos cuenta de esto, pero me interesaba qué significa bailar. Yo bailo de una manera, mi madre bailaba de otra, mi hija baila de una manera determinada. Bailar es un acontecimiento social, es una forma de lenguaje que llevas en el cuerpo aprendida de alguna forma y es lenguaje. En aquel momento me dejaron una cámara de vídeo, que era la primera vez que yo tenía una cámara de vídeo en la mano, de un amigo, y pensé, ¿qué es lo que hace esto? Esto graba imagen y graba sonido, y pensé, era el momento en el que empezaba la MTV, los primeros vídeos musicales, y pensaba que si hacía un zoom, aquello se convertía en una pintura. Se convertía en unas fotos, en unas flores moviéndose delante de la pantalla. Nadie documentaría alguien bailando de esa manera. Es mucho más abstracto, es otra cosa, pero es una reflexión sobre qué es un documento, cómo se documenta algo y qué puede contar un documento, porque estoy contando otras cosas. Esto básicamente se refiere a una cosa que después, cuando tuve una hija, lo hizo muy bien, decírmelo. Yo puedo volar, mamá. Simplemente tengo que aprender a estar en el aire un poco más de tiempo. Y esto es algo que puede hacer una fotografía, que es parar un instante en el tiempo. Un instante en el que estás en el aire. Cuando he visto todas estas fotografías puestas en las paredes de Bulegoa, me he dado cuenta de que todo el primer rollo estoy en el suelo, porque no era capaz todavía, porque estoy con un disparador automático y todavía no soy capaz de conseguir estar en el aire. Tengo que hacer bastantes pruebas. Pero es interesante a nivel performativo ver todas esas imágenes y entender que esa persona está tratando de quedarse en el aire. Y solamente se pueden ver como secuencia si ves la totalidad. Pero para eso tienes que tener un lugar, que no ha habido. De manera que la historia que se cuenta es una historia mucho más pristina, mucho más limpia y menos interesante. Aquí sigo trabajando de la misma manera, ¿no? Esto es, bueno. También diré que cuando estas fotos me las compraron también en un museo, y lo que me pasó fue que eran negativos. Las llevé a un lugar profesional de revelado de fotografías para repetirlas, porque las que tenía no estaban muy bien. Y me dijeron que ya era imposible, que los negativos estaban deteriorados. Menos mal que mi amigo Sergio Prego es un manitas y ha trabajado muchísimo en animación, y tenemos un escáner semiprofesional de negativos en casa. Y entonces hizo la prueba, comprobó que los negativos sí estaban ligeramente dañados, pero no mucho, y que lo que pasaba es que la gente realmente lo que ya no tiene costumbre es de trabajar con negativos, y que no puedes ir a cualquier sitio a decirle, aunque sea un lugar profesional, que te revelen unos negativos, porque no es tan fácil, sí están ligeramente dañados. Así que no os fiéis. Yo me puse a llorar, para una vez que me compraban algo, Dios mío. O sea, mear en espacios públicos o privados. Aquí pasa un poco lo mismo. Que os enseñaré una maternidad. Esta maternidad. Para relacionarla también con la imagen que hemos tenido antes de la respiración oceánica. En este caso, lo que me interesaba, y estaba pensando en un personaje de Rancherox, que es un cómic de los 80 de Liberatori Tamburini, en el que aparece uno de los mafiosos, de los malos y además de los que manda, y tiene dos cabezas, una oculta por un sombrero pequeña detrás
y otra que es la que vemos, la cara. Y en este caso lo que hice fue de la misma forma, no sé si se ve, me ha dicho que sí se veía, sí se ve. Me vestí de negro, vestí a mi hija de negro con una sling y bueno, pues fuimos aquí a hacer esta imagen. Escribir con luz. Nuevamente, o sea, estoy preguntándome cómo graba qué es una fotografía, cómo funciona una fotografía y estoy haciendo, pues en este caso son las letras de las canciones de un grupo amigo. Trepar edificios. Al principio yo no trabajaba en performance. Empecé a trabajar en performance porque me hicieron una invitación y me invitaron a hacer una performance y me encontré con un público convocado y me di cuenta que cualquier cosa que yo hiciera en ese espacio era lenguaje de repente, era como el rey Midas. Una cosa muy extraña. Y me interesó la situación. Hasta entonces había trabajado más en el ámbito de la acción. En este caso, por ejemplo, de trepar edificios, que lo hicimos en Renfe, no convocamos al público, simplemente nos pusimos a hacerlo. Las fotografías parecen algo, pero he de decir que son prácticamente invisibles. Una persona trepando un edificio en la Gran Vía es muy pequeña y casi no se ve. Aquí parece algo, pero en la realidad es prácticamente invisible. Bueno, en los irrinches. No sé qué más decir de esto, pero yo creo que ya he llegado a mi... No estoy segura. Sí, ¿no? ¿Tengo tiempo? Fenomenal, pues sigo un poco. Salvo que me queráis hacer preguntas, que si me queréis hacer preguntas yo lo agradezco, aunque ya veo que tenemos una resistencia tremenda a preguntar, pero lo agradezco porque me lleva a no decir lo que ya me sé. Y digo cosas que no sé o tengo que salirme del atolladero. O sea que si hubiera alguna, no me importaría. ¿No os animáis? Bien. Bueno. Quizás lo más interesante sería que hablara del protocolo. Cuando he pensado si quería, bueno, a ver, si me dicen queremos comprar una performance tuya, lo primero que hice fue llamarle a una amiga, Dora García, que también es performer, y le dije, oye, me han dicho eso, y me dijo, y tú lo primero que has dicho, por supuesto, ¿cuántas quieres? No, claro, sí, efectivamente, no, pero no es verdad. ¿No? Realmente tú te planteas, ¿quieres hacer un protocolo y que esto lo pueda hacer otra persona? Yo me dejo llevar por mi experiencia con aquellas performances, con todas las veces que yo he visto performance, y sé que un cuerpo vivo no tiene nada que ver con un documento. Entonces, sí quiero que me sobrevivan, sí creo que las puede hacer otra persona, pero lo primero que me dijeron fue, podríamos llamar a una escuela de yoga para la respiración oceánica y pedirles que nos manden a 2 personas. No sé si conocéis a la gente que hace yoga, pero generalmente están muy fit, están muy, ¿sabes? No me interesa ese lenguaje pasado al cuerpo, la forma, eso. Me interesa que 2 personas cualquiera que tengan una diferencia de edad, no me importa si son hombre y mujer, mujer, hombre, niño, tal, eso me da lo mismo, no, respiren juntas. Si quiero que haya una diferencia de edad, si quiero que sean 2 personas normales, intercambiables, tienen que aprender la manera de respirar y básicamente tengo que decir todas y cada una de las variables posibles, porque a mí ni se me hubiera ocurrido llamar a una escuela de yoga. De manera que lo que yo empecé a hacer fue a buscar diferentes protocolos. Ahora hay un montón de museos que se han puesto en relación precisamente antes de que sea demasiado tarde para conservar, digamos, este momento, digamos, en el que desde los 60, 70, 80, 90 hasta ahora, ¿no? En el que la performance de repente ha cogido pues, un espacio dentro del arte contemporáneo, ¿no? Yo básicamente he seguido uno que es exhaustivo y he seguido todas las preguntas, porque son preguntas que se hace un museo a la hora de coleccionar
una performance, pero en realidad no es tanto la colección, sino la posibilidad de conservarla. Y en mi caso me planteo de actualizarla, ¿no? Tienes que dejarlo bastante abierta para que se puedan hacer, en mi caso, pienso que puede ser así, se puedan hacer dos cosas. Una, traerla al presente, cualquiera que sea ese presente, para que sea inteligible. Y dos, preservar también la posibilidad del original. Entonces, son dos posiciones que a mí me gusta que convivan de alguna manera. No me gusta que haya solamente una de ellas. Me parece como restrictivo. Entonces, en el protocolo de la performance, yo he tratado de hacer eso. Os voy a leer un fragmento de ello, simplemente, y no voy a hablar más de trabajo. Bueno, igual un poco. Bueno, pero ya que estamos, voy a seguir con esto. Protocolo de la performance, respiración oceánica. Descripción. La performance respiración oceánica es una performance pensada como una conversación a dos, un coro, con dos personas que realizan la performance, una de mayor edad que la otra. La performance respiración oceánica es realizada a dúo por Itziar Ocariz e Izar Ocariz. Prego. ¿Qué es la respiración oceánica? ¿Cómo se efectúa? ¿De dónde viene? Ambas entran a escena sujetando un micrófono. Comienza Izar con la respiración. Se acerca al micrófono, el micrófono a la zona de la nariz y boca y lo cubre con la mano que tiene libre. Pasado un periodo X de tiempo, Itziar entra en la respiración con el mismo gesto que Izar y comienza una conversación a diferentes ritmos que se acompasan o se rompen indistintamente. La duración es X. La performance acaba con la salida de ambas en orden inverso de entrada. Primero sale, tanto de la respiración como de escena, Itziar, y pasado otro periodo X de tiempo sale de la respiración y de la escena Izar. La obra se construye a partir de un coro de patrones de respiración. Y bueno, y sigo, ¿no? Entonces se va como describiendo cómo se hace la respiración oceánica, quién puede hacerla, que es importante la diferencia de edad entre los performances, que está implícita la idea de materialidad, que mientras sea posible realizarla, prefiero hacerla yo con mi hija, pero que no es necesario que sea así. Se va a documentar cada vez de manera que va quedando el documento también del paso del tiempo por mi propio cuerpo, por el cuerpo de ella, con todo lo que eso implica, ¿no? Y luego hablo de personas que pueden sustituirme. Yo no he hecho solo esta performance con mi hija, la he hecho, por ejemplo, con Lorea Alfaro, también, que también es una artista más joven que yo, que por cierto el vídeo que os he enseñado estaba grabado por ella, que es una persona que piensa, es una artista que piensa extraordinariamente detrás de una cámara y me gusta. Es problemático la idea de cómo haces que algo se coleccione porque dejas muchas cosas abiertas sin querer. Por ejemplo, cuando ves algunas piezas de John Cage tal y como están ahora mismo en YouTube, vamos, te das cuenta de la distancia que hay y tú tienes tu propia manera de entender ese trabajo, ¿no? Y la mitad de las cosas a mí me parecen absolutamente, vamos, o sea, un desastre, vamos, una catástrofe. Pero claro, no puedes tener control, intentas tener control. Este protocolo tiene, a ver cuántas páginas tiene, no, 6 páginas, no es para tanto, lo que pasa es que está incompleto, me he comprometido a contemplarlo. El aplauso en el Guggenheim fue la primera performance que hice. Los Irrintzis. Mantengo una actividad de performance y de acciones al mismo tiempo. Me interesa mucho entrar en la calle, estar aquí esto es en Broadway, Bowery con Grant, y ponerme a echar Irrintzis, por ejemplo. Me gusta este tipo de cosas. Y os quiero enseñar esta pieza. Paso por encima de todo. Las conversaciones con estatuas. Tenemos los vídeos.
Tenemos también los textos. Y tenemos la acción. Si te pones a hablar con una estatua sin amplificar en un lugar público, es bastante extraordinario. Sobre todo si no te documentan o si te documentan con un vídeo. Pero la materialidad de lo mismo solamente puede ser preservada si estableces un protocolo. Así que bueno, yo digamos he tomado ese camino. No podía no haberlo hecho. De hecho, es muy posible que otra gente pues haga lo contrario, ¿no? Ahora, por ejemplo, a la hora de establecerlo como performance, no he sido capaz de llevar esta acción, el hecho de ponerme a conversar con un objeto a un espacio escénico. Es muy aburrido, muy teatral verme hablar con un objeto delante de la gente. Es bastante extraño y es muy difícil para mí también como concentrarme y ponerme a hablar con este vaso y decirle háblame, o yo qué sé, háblame, no sé, no podría entrar ahora ahí, ¿no? Pero en cambio el otro día pensé que podría hacerlo con una sola persona. Posiblemente podría hablar con el vaso o con cualquier otra cosa, ¿no? Con un solo espectador o dos, que podría hacer una performance de ese tipo. Y entonces pensé que podría hacer un protocolo. Así que estoy contenta con eso. Y bueno, no sé, ya más de material no sé de qué hablaros. Realmente me gustaría que me hicierais alguna pregunta. Pero sí, venga, menos mal, hay que insistir. Esa cuenta de la performance de Oceánica. El hecho de vender el protocolo quiere decir que lo puedas hacer en otro sitio, tú misma. Yo lo hago en... bueno, a ver, esta es otra cosa. Claro, cuando tú vendes... Si vendes 2.000 millones de posibilidades de hacer la performance, ¿no? Vale 2 pesetas, no vale la pena ni que la vendas. Bueno, sí, la regalas y ya está, ¿no? Pero si haces... Lo que yo he hecho es establecer simplemente como 2 cosas. Quedarme con una copia de autor. Esto me lo dijo Dora. Quédate siempre con una copia de autor. Porque de esa manera tienes la posibilidad de hacerla donde quieras. Y ya está. Y así solo depende de mí. Y ellos lo pueden hacer donde quieran también. A ver. Vale, es que ricasco. Itziar, muchas gracias. Me interesa mucho, claro, como estamos en un museo de bellas artes, ¿no? El contexto es el de las disciplinas, ¿no?, clásicas del arte, ¿no? Y cómo, como tú has dicho, cómo se reactualizan, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Es curioso al oírte la complejidad de cómo manejar, ¿no?, la materialidad de tu trabajo y demás. Cómo lo alejado que está tu trabajo de las disciplinas más contemporáneas, ¿no?, como la propia fotografía y el cine, ¿no? Cuando la fotografía y digamos, y la imagen audiovisual o los registros, ¿no?, fotográficos o los registros audiovisuales o los registros audio te ayudan como a conectar con la reactualización de esas otras disciplinas clásicas, ¿no? Me parece que tu trabajo prolonga el dibujo, prolonga la escultura a través de la performance de tu propio cuerpo, etcétera, ¿no?
o la pintura, ¿no? En esa primera pieza tan ópera prima, ¿no? Que es casi como muy pictórica, ¿no? Te quería decir esto, ¿no? Y luego has sido tan sincera al plantearnos, ¿y qué hago yo con esto, con Oceánica, ¿no? Es curioso también que es anticinematográfico, porque estás escribiendo el guión después de haber rodado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Y eso te quería plantear esta cuestión, ¿no? En este contexto del museo que acabamos de... Bueno, quiero decir que, no sé, habrá gente que habrá podido ver también el Aplauso, que es tu primera pieza sonora, se pudo ver hace poco también en la misma sala, además, que ahora se ve la estatua, ¿no? Y quería que reflexionaras sobre esto. Mira, hay una cosa que a mí Yo estudié escultura y pintura. Me metí en audiovisuales, esa es la verdad. Yo quería hacer audiovisuales, pero había que pelearse por las cámaras y decidí que aquello era un mundo muy masculinizado en donde la tecnología representaba otras cosas. Y aquello dije, paso, me fui. Entonces hice escultura y pintura. Realmente me interesa la especificidad de las disciplinas, de cada cosa. Realmente me interesa. No me interesa trabajar en los... o sea, me interesa en el sentido de que se hace, ¿no? Pero me interesa saber cuál es... Que siempre es a partir del campo de conocimiento de una determinada disciplina que algo sucede. O sea, en la ponencia anterior, o sea, me parece extraordinario pensar que es efectivamente porque estaban pintando escultura que eso pasa directamente a ser una forma de representación, a ser un lenguaje. Y eso pasa todo el tiempo, pero si no es por lo específico, no hay posibilidad de pensamiento de alguna manera, porque lo específico de alguna manera es como la materialidad primera de las cosas. Entonces, a mí me interesa eso, para empezar. En relación de si amplía o no lo amplía, yo lo estoy mirando, o sea, siempre estoy mirando a lo específico. Es mi paisaje, digamos. La performance es un espacio muy, muy híbrido, pero también tiene una especificidad que es importante y me interesa ella misma, de alguna forma. No sé si he contestado. ¿Alguien más? ¡Ay! ¿Me escuchas? Sí. Sí. Vale. Antes has hablado de coleccionar y conservar una performance, ¿no? Que para ti lo concebías como traerla al presente. Esa es una de las posibilidades, sí. Y la segunda sería preservar su original. Sí. ¿Cómo te planteas tú conservar esa original a nivel... Sobre todo, yo me lo estoy planteando como almacenarlo. Mira, lo que almacenas es el protocolo. Es decir, ahí establezco una serie de cosas que son necesarias para que eso suceda. Pero, por ejemplo, hace unos años estuve trabajando con... hace unos años, no, el año pasado, invitamos a Mayalen Lujambio, la Versolari, ¿no?, a dar clase a una escuela de arte. Donosti, bueno. Estuve trabajando con Mayalen un segundo, acompañándola, y ella habló del uso del micrófono, por ejemplo, en la Versolaritza. Y nos puso ejemplos de versolaris más antiguos, ¿no?, que lo que hacían era cantar, porque no había micrófonos y tenían que proyectar la voz. Y eso hace que utilice mucho más agudos el tono. Pero si tengo un micro, yo puedo susurrarte y me vas a entender perfectamente. Eso ha modificado completamente la forma de la Versolaritza. Nosotros ahora tenemos unos micrófonos, pero dentro de 250 años no sé lo que va a haber. Lo que hace ese protocolo es establecer un presente. Y yo quiero dejar en ese protocolo abierta la posibilidad para un futuro. Lo que yo sé es que yo no entiendo. Si leo a Shakespeare en el original, yo no lo entiendo. También es mi segundo idioma, vale, pero me cuesta. Hay un grado que tiene que ver no solo con el idioma, sino con el tiempo del idioma y con la naturalidad con la que ves eso, ¿no?
a Vito Acconci siempre le decían, pero has puesto este reproductor de no sé qué, pero si cuando hiciste esto no existía. Y él siempre decía, es que si hubiera existido lo hubiera utilizado. Entonces es una cuestión de que sea inteligible, de que algo sea inteligible en un momento determinado, pero también de preservar el original, porque realmente para ser inteligible te pueden hacer grandes chapuzas, como con Cage. O sea, y eso pues tienes que intentar que no suceda, y para eso dejas, digamos, lo más cercano al original, que es el protocolo, básicamente. Y, por ejemplo, la documentación que acompaña a ese protocolo, que sigue siendo Sí. documentación primigenia, Sí. también haces que salte de soporte conforme se Sí. va actualizando y porque es lo que tú dices, de aquí 200 años a saber qué tipo de USBs existen. Absolutamente. Yo en mi caso sí. En mi caso sí. De hecho, no soy nada nostálgica. Ahora sí te diré una cosa, ¿eh? Mira, este vídeo, esta imagen que estás viendo, puedes observar que está enfocada a una zona y el fondo se está empezando a desenfocar. ¿Sí? Eso es lo que hace el ojo humano. Pero un vídeo no necesariamente hace eso. Entonces, estamos acostumbrados a la imagen de vídeo, pero la imagen de vídeo no imita nuestra experiencia visual. Eso es una cosa que me fastidia. Me fastidia bastante, porque yo prefiero estar cerca de mi experiencia visual. Pero bueno, son manías, ¿no? Pero sí, estoy a favor de que los soportes cambien para la inteligibilidad de las cosas, ¿eh? Vamos. Ahora, por supuesto, van a quedar unos cercanos a mí, de los que voy a tener yo un cierto control. Esto es así. Pues muchas gracias. Pues ya está.